muchos bebés nacen ya con altas concentraciones o de plástico o de disruptores endocrinos, ¿no? Las niñas, por ejemplo, están teniendo las reglas muy pronto. ¿En qué hay que fijarse para comprar un maquillaje saludable? Bueno, pues saber que nuestro cuerpo es maravilloso y que lo estamos jodiendo. Eso es. Experta en salud ambiental, tóxicos del hogar y hábitos saludables. Hoy tenemos con nosotros a Elena Berzal. Tu casa te está matando y ni siquiera lo sabes. Crees que llevas una vida sana, pero cada día inhalas, comes y tocas sustancias que te enferman sin darte cuenta. Ni siquiera los niños se salvan. El 100% de ellos orina plástico todos los días. Hoy, una experta en tóxicos nos revela qué es lo que realmente está envenenándonos y cómo eliminarlo antes de que sea tarde. Elena, ¿qué es lo más tóxico que tenemos en casa y que todo el mundo usa sin sospecharlo? Pues te diría que hay varias cosas, pero una importante son los ambientadores. Los ambientadores convencionales, porque luego podemos utilizar ambientadores maravillosos, son muy tóxicos. Tienen sustancias que no nos benefician en absoluto. De hecho, si miramos en muchos de ellos, nos pone que lo utilicemos en ambientes abiertos, que abramos la ventana, que ventilemos cuando los usamos, con lo cual, bueno, ya ahí te está diciendo que no es muy sano, ¿no? Hay cosas, César, como pues eso, ambientadores, algunos limpiadores, que dejan el ambiente de nuestro hogar sin que lo sepamos y sin necesidad, porque como te digo, hay cosas maravillosas, bastante intoxicado y en vez de cuidarnos, bueno, pues nos está haciendo mucho daño. Con lo fácil que sería girar cuando compramos un producto y leer, ¿por qué no lo hacemos? Porque no nos han enseñado. No interesa realmente que bueno, pues que seamos consumidores informados. Entonces, bueno, pues nos hemos acostumbrado o nos han acostumbrado a ir y comprar y pensar que lo que hay es seguro. Pero hoy sabemos que realmente lo legal no significa que sea seguro. Que sea bueno. Entonces, bueno, pues tenemos que, si queremos cuidar de nosotros, de los nuestros y sobre todo tener una vida sana, preocuparnos un poquito. Hoy en día ya sabemos, ¿no?, que, por ejemplo, con la alimentación ya estamos un poquito más informados, pero hay otras cosas que pueden hacer que vivamos muchos años felices o, por el contrario, que tengamos muchas enfermedades. Hoy lo sabemos, la ciencia lleva décadas diciéndonoslo y, bueno, pues está en nuestra mano tomar el control. O sea que simplemente haciendo unos pequeños cambios en casa podemos evitar muchas enfermedades y durar más años. Sin duda, sin duda. Fíjate, hoy la ciencia nos dice, César, que vivimos 20 años más y eso es maravilloso. 20 Correcto. Años más que hace unas décadas. Pero también nos dice que de esos 20 años, 18 son con mala salud. Uf. 18 años, es decir, solo 2 son, bueno, pues bien, con nuestras plenas facultades. Y a mí eso me parece terrible, que lo sepamos y no pongamos un poco de conciencia, ¿no?, en qué nos rodea, en, claro, en qué tenemos a nuestro alrededor, porque estamos trabajando toda la vida para bueno, pues luego tener unos últimos años. Calidad de vida, ¿no? Al Exacto, final. Calidad de vida. No tiene sentido llegar a mayores sin la cabeza en su sitio o con, bueno, como lo vemos hoy en día, ¿no?, como mucha gente mayor tiene una calidad de vida pésima. Eso es un sinsentido. ¿Cuáles son las enfermedades o trastornos que más nos pueden provocar todos esos tóxicos que tenemos en casa? Bueno, realmente todo lo relacionado con... O sea, es que en casa tenemos muchas cosas y claro, cada una, pero por ejemplo, algo que vemos muy fácilmente son muchas enfermedades pulmonares, asma, alergias. Aquí, por ejemplo, vemos una relación muy directa, es decir, cuando tenemos pacientes que nos llegan, bueno, pues con problemas pulmonares, con EPOC, y cambiamos el ambiente de su hogar, ¿no? Como antes hablábamos tú y yo fuera de cámara, esa pecera, ¿no?, que ahora si quieres lo comentamos, Claro. Es decir,
cuando si nosotros somos un pez en una pecera y esa pecera, el agua está sucia, pues es donde nosotros vivimos, ¿no? Si intentamos a ese pez que somos nosotros, hoy en día con la medicina de hoy lo que intentamos es pues darle medicinas, darle cosas para que el pez viva unos pocos más años. Pero yo lo que digo es, animo a las personas a, bueno, cambiemos el agua de la pecera, ¿no? Vivamos en un ambiente, en una casa que te cuide. Y al hilo de tu pregunta, justo lo que me decías, lo vemos enseguida, las mejorías en las personas, sobre todo, por ejemplo, problemas pulmonares, asma, enseguida vemos cómo revierten y hay personas, bueno, pues que sigue teniendo su alergia, pero se minimiza muchísimo. Entonces ahí te das cuenta muy rápido de cómo nos afecta lo que respiras, porque pasamos un 90% del tiempo en interiores, con lo cual es importante, ¿no?, cuidar un poquito. Mucha gente nos está oyendo ahora hablar de tóxicos, ¿no? Pero claro, dirá, esta mujer no la conozco. ¿Quién es? ¿Quién es Elena Berzal? Bueno, pues Elena Berzal es una persona que se dedica, ¿no?, o que en su foco está acompañar a las personas a tener una mayor calidad de vida, ¿no? Es un poco mi misión, lo que hago, a lo que me dedico hace años y con lo que disfruto. Y todo empezó por mí, por problemas de salud. Esto es muy habitual, pero es así, ¿no? Yo tenía bastantes problemas de salud que hoy se consideran normales. Tenía bastantes migrañas continuas que me llevaban al hospital. Estuve 3 años sin la regla, sin el periodo. Bueno, pequeñas cosas que hoy cualquiera que te lo diga, cualquiera de tus amigos, parece que se consideran normales, ¿no? Además de todo esto tenía, bueno, un poquito más del peso que tengo ahora, pesaba 12 kilos más que ahora, que es verdad que no era un drama, pero a mí, siendo muy joven como era, pues me preocupaba muchísimo. Y bueno, pues un día me encontré una dieta, yo hacía una dieta tras otra, cada lunes casi empezaba una nueva. Y un día encontré una que no era una dieta, era una persona que me acompañó en este camino y que se dedicaba a, bueno, pues a enseñarte a comer de una manera más orgánica, más natural, ¿no? Más, bueno, pues otro tipo de alimentación. Y fijándose también un poco en este tipo de sustancias que a veces no nos benefician, que la comunidad científica en la comida les llama obesógenos, ¿no? Y bueno, pues poco a poco empecé a hacer esta dieta y ¿cuál fue mi sorpresa? Que empecé a bajar de peso, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy que no lo he vuelto a recuperar y vi cómo pues mis migrañas bajaban y demás. Y entonces empecé poco a poco a estudiar, empecé a estudiar salud ambiental, los tóxicos que nos rodean, las sustancias, cómo nos benefician o no. Y bueno, pues a día de hoy, ¿quién me iba a decir, ¿no?, que trabajo en el equipo médico de distintos doctores muy conocidos en España y acompaño a más de 200 pacientes todos los años, tanto a personas que necesitan recuperar su salud como personas sanas que lo que quieren es vivir, bueno, pues una vida llena de energía, no estar agotados, con sus plenas capacidades, que hoy en día parece que estamos como, bueno, que nos cuesta, ¿no? Bueno, pues tener esa vitalidad y esa energía, y eso es a lo que a día de hoy me dedico. Pues fantásticamente explicado. Muy bien, muy bien. Ahora ya sabéis quién es, Elena. Has dicho 2 cosas, que una suele ser muy común, que son las migrañas. Sí. Muchísima gente padece migrañas, hay gente que las padece fuertemente. Por ejemplo, mi cuñado tiene migrañas muy fuertes que le impiden hacer absolutamente nada. O sea, tiene que estar en la cama ese día, no puede hacer nada más. Y me sorprende que eso pueda venir de algo que tenemos en nuestra casa. En nuestra casa y en nuestro entorno, César. Es decir, la salud ambiental, la medicina ambiental, que es una disciplina, ¿no?, que a día de hoy, por ejemplo, solo se estudia la medicina ambiental como asignatura optativa, ¿no?, en la Universidad de Medicina. Es increíble. Pero no interesa. No interesa, efectivamente, no interesa. Porque claro, eso lo que va a hacer es evitarte que luego tengas un montón de patologías, ¿no? Simplemente mirando un poco qué es lo que nos rodea. Pues
si ponemos un poquito el foco en eso, que nuestra casa nos cuide, en que nuestro gel de ducha, en lugar de estar hecho de petróleo, como es el 90% de los geles de ducha, esté hecho de jabón de toda la vida. Natural. O nuestra cosmética, o los ambientadores que hablábamos antes, ¿no? O los campos electromagnéticos, que también es un melón muy interesante. Si aprendemos cómo manejar todo eso de una forma sencilla y poco a poco, por supuesto, digamos, desaprendemos a lo que nos han metido en los últimos años, pues poco a poco, y te lo digo por mi experiencia y por la de cientos de pacientes, las patologías van descendiendo de una forma brutal. A mí las migrañas, y yo iba un par de veces por lo menos al mes al hospital, me tenían que pinchar y demás, nunca más. Nunca más. Nunca más. Y a mí me decían que era genético. O que era normal. Sí, bueno, que era normal, por supuesto. O que no tiene cura. Eso es. Qué bueno. Sí. Pero el pinchacito vale una leña. Y claro, no te lo quitan. Exacto. ¿Cómo eliminaste las migrañas? Pues fue un conjunto. O sea, normalmente cuando empiezas a cuidar, igual que cuando empiezas a cuidar normalmente la alimentación, empiezas a notar que tu peso mejora, empiezas a notar quizá, depende qué alimentación hagas, que ayuda a tu músculo, pues esto es igual cuando cuidas tu entorno, cuando cuidas lo que te rodea, lo que respiras, lo que pones en tu piel, ¿no? Tu entorno, poco a poco ves cómo van, o sea, no es cambio el ambientador y mejora la migraña, sino voy cambiando un poquito distintas cosas, que no tienen que ser todas a la vez, sino distintas cosas y van mejorando. Por ejemplo, sí que hay cosas que vemos muy directas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de concentración, foco, ¿no? Que hay mucha gente, muchos pacientes, incluso clientes que nos llegan y nos dicen, es que no tengo la concentración de antes, es que no tengo... Bueno, pues a lo mejor eso sí que suele estar un poco más relacionado con el sueño, el descanso y los campos electromagnéticos. Pero normalmente cuando empezamos a hacer acciones, por eso yo siempre digo, empieza por donde más te apetezca, a menos que tengas una patología concreta y ahí sí, ¿no? Pero si no, empieza por donde a ti te motive más, porque vas a empezar a ver los cambios en tu salud, en tu descanso, en tu día a día. Luego has comentado otra cosa que también, no sé por qué, pero cada vez estoy escuchando más, que es la desaparición del periodo, la desaparición de la regla. Sí. ¿Cómo es posible que eso ocurra también por lo que tenemos en el ambiente? Claro, es causa-efecto súper directa. Dentro de los tóxicos que nos rodean, de las sustancias químicas que nos rodean, hay un grupo de ellos que se llaman los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son unas sustancias que directamente hackean nuestras hormonas, dicho así de forma rápida, ¿vale? Entonces, para que nos hagamos una idea de la amplitud que tiene, la Unión Europea ya hace unas décadas dijo que gastaba 163.000 millones de euros anuales en paliar los efectos de estos disruptores endocrinos. Claro, eso es en un año y solo tenían en cuenta el 5% de los disruptores endocrinos estudiados, con lo cual son unas sustancias que nos hackean gravemente el sistema hormonal. Y claro, el sistema hormonal tiene, nos afecta absolutamente en todo. Es cierto que nos afecta sobre todo a las mujeres y a los niños. Para que nos hagamos una idea, nos afecta frente a los hombres 19-1, porque nuestro sistema hormonal es más complejo. Es distinto, sí. Entonces, por ese motivo, nosotras tenemos pues, más problemas tiroideos, tenemos problemas a lo mejor con la regla, tenemos más disfunciones en este sentido, ¿no? Gracias o debido a los disruptores endocrinos. Y una parte de los disruptores endocrinos son los obesógenos, que son los relacionados con todo el tema de alimentos y cocina, ¿no? Como el teflón de las sartenes y toda esta parte, ¿no? Que por eso muchos de nuestros clientes cuando empiezan con nosotros, empiezan a bajar peso y no era su objetivo. Pero claro, cuando empiezas a quitar estas sustancias que la comunidad científica lleva años diciéndonos que nos ayudan a coger peso, pues de forma natural, como me pasó a mí, pierdes peso. No es una dieta. Eso es. Ya, correcto. Claro. Es que piensa, César, que todos los tóxicos
acidifican el organismo. Claro. Nos inflaman. Claro. Nos enferman. Qué fuerte. Mucha gente a lo mejor le puede estar pasando esto, muchas mujeres piensan que es la premenopausia, muchísimas, Sí, y a nivel mental afecta muchísimo. totalmente. Claro, porque que tú tengas, no sé, 30 y algo años, te ocurra esto, es shock. Sí. Pero tú vas al médico, te empiezan a hacer 1000 pruebas, pero ninguno te va a decir, oye, ¿has probado a eliminar esto de tu alimentación o de tu cocina? Nadie te va a decir eso. Nadie te lo dice porque, por un lado, los médicos no están actualizados. Como te digo, esta asignatura es una asignatura de momento... Ni siquiera los nuevos. Exacto, es optativa, con lo cual, bien. Y por otra es que no interesa, ¿no? Sí que es cierto que en algunos países del norte de Europa, por ejemplo, creo que es en Suiza, por ejemplo, cuando te quedas embarazada sí que te dan una guía de cosas para hacer, de qué tipo de champús, qué tipo de geles, porque claro, todos estos disruptores endocrinos te afectan en mayor medida y pasan lógicamente al bebé, ¿no? Y entonces por eso muchos bebés nacen ya con altas concentraciones o de plástico o de disruptores endocrinos, ¿no? Y en países de Europa te dan una guía. De hecho, en algunos, creo recordar que es Suiza, te dan de hecho una cesta continua de fruta y de verdura orgánica, es decir, para que no ingieras pesticidas ni agroquímicos, porque se sabe que, bueno, pues que directamente pasan a ti y al bebé, ¿no? Pero bueno, pues luego cuando has dado a luz, parece que ya ni el bebé ni tú importa, ¿no? Vaya tela. Sí. Me gustaría hacer un análisis por estancias de la casa. Vale. ¿Vale? Y que nos digas qué deberíamos de eliminar ya. Vale. Para empezar a notar cambios. Vale. Habrá mucha gente incrédula en este sentido, pero a lo mejor si empiezas a hacer estos cambios, nota mejoras en su vida. Sin duda. ¿Vale? Sin duda. Entramos a una casa y huele fantásticamente. Huele a limpio. Huele a limpio porque ha limpiado hace poco con productos con mucho olor y además tiene la casa llena de ambientadores. ¿Qué ambientadores y qué tipos o qué productos de limpieza tenemos que quitar de nuestra casa inmediatamente? Bueno, es cierto que yo haría un cambio poco a poco, porque es verdad que son muchos cambios. Es decir, no obsesionarnos, ir poco a poco. Pero normalmente yo quitaría casi todo lo que tenemos convencional y lo sustituiría por 2 o 3 cosas. Normalmente, cuando hacemos estos cambios, la gente piensa que vamos a gastar mucho dinero, pero es al contrario. Es verdad que a lo mejor en alimentación gastas un 5, un 10% más, pero es cierto que, como ahora te diré, en la parte de limpieza gastamos poquísimo dinero, con lo cual al final de mes, que es lo que interesa, compensamos. Entonces, si utilizamos los productos convencionales de lejía, KH7, todos estos productos convencionales, yo diría que los dejáramos, ¿sí? Y utilizáramos, o bien, tenemos 2 opciones, productos ecológicos, ¿vale? Certificados, o bien vinagre, bicarbonato y el jabón de la abuela de toda la vida. Toda la vida de la abuela. Ya está. Si es que nos gastamos súper poco dinero y limpiamos fenomenal nuestro hogar y no lo ensuciamos. Y ahí todas las personas, lo que decíamos antes, que tienen distintas patologías, sobre todo pulmonares, asma y alergias, lo van a notar muchísimo desde el principio. Incluso también personas que tienen bastante agotamiento y demás, porque claro, la casa está muy cargada, ¿no? Con lo cual, en el momento que la casa no tiene esas sustancias, pues nos va a ayudar mucho, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, cuando las personas habitualmente no lo hacen, pero yo como me dedico a esto sí lo hago. Si tú te vas a la ficha técnica, ¿no?, de cualquiera de estos productos, del Sanitol, de KH7, de cualquiera, del que tú quieras, en todos te va a poner que lo tienes que usar con ambiente, o sea, tienes que abrir las ventanas, que una vez que gastes el envase lo tienes que llevar al punto de residuos peligrosos, al punto limpio aquí en España, porque es muy tóxico, con lo cual, claro, dime tú quién hace esto, que la bayeta, o sea, que no lo enjuagues por el desagüe porque es súper tóxico, entonces, claro, tú limpias y te quedas con la bayeta en la mano, con cara de gilipollas diciendo, ¿y ahora qué hago yo con esta bayeta que no la puedo ni lavar? Claro. Fíjate si es tóxico y eso lo usamos todos los días en nuestros hogares, ¿no? Y qué sencillo es
cambiar a un jabón de toda la vida o a un vinagre o a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo un cambio muy, muy grande. Y con los ambientadores igual. Hay muchos ambientadores que, como te decía, te dicen que abras las ventanas, o sea, que no son muy recomendables. Es tan sencillo como cambiar por un aceite esencial ecológico. Aceite esencial ecológico, que sea ecológico. Correcto. Pero bueno, tenemos marcas maravillosas en cualquier farmacia o en cualquier supermercado. Sí. Y bueno, pues ponemos un pequeño difusor si nos apetece o lo que... Y tan solo eso, o sea, con eso ahorramos un montón de dinero y bajamos mucho nuestra carga tóxica, ¿no? Yo normalmente siempre hablo de 5 patas en nuestra salud, ¿Sí? De las que normalmente no nos ocupamos. Y para mí la principal es esa bajada de carga tóxica, que en el momento que empezamos, tanto si tenemos pequeñas patologías, que muchas veces tenemos, como si no, vamos a notar esos cambios rápidamente, César. ¿Podemos nombrar esas 5 patas? Sí, claro que sí. Por un lado, para mí es fundamental bajar la carga tóxica, con lo que ahora iremos viendo poco a poco, ¿no? Vale, por otro lado, para mí es súper, súper importante potenciar nuestra barrera dérmica, nuestra barrera natural. Es decir, hoy sabemos que lo que ponemos en nuestra piel más o menos tarda unos 26 segundos en pasar a nuestra sangre. Wow. Y luego a nuestro cerebro. Es decir, cuando tú pones una crema antibiótica, sabes que te va a mejorar, claro, ¿no? Bueno, pues lo mismo si pones una crema a tu bebé o una crema a tu piel hidratante. Esto es igual, con lo cual no tiene mucho sentido que pongamos cremas que según le damos la vuelta, como en la mayoría de ellas, el primer ingrediente es el petróleo. No tiene sentido, pongamos cremas con mantecas, con aceites, pero no con petróleo, ¿vale? Con lo cual, esa sería la segunda pata para mí importante. Por otro lado, restaurar nuestro organismo, es decir, toda esa parte que decíamos de nuestro hogar, nuestro entorno, dónde vivimos, cómo podemos poco a poco irlo restaurando, pues potenciándolo poco a poco, ¿no? Es muy, muy importante, ¿vale? Por otra parte, toda la parte fundamental del descanso que va ligada a la desintoxicación, ¿no? Cómo es restaurar nuestra energía vital. Eso es fundamental y hoy en día cada vez más necesario. No nos damos cuenta y hay personas que duermen sin darse cuenta con dispositivos cerca, dispositivos electrónicos. Y la ciencia nos dice, es súper clara, que dependiendo del dispositivo y dependiendo la cercanía, entre un 32 y un 50% baja nuestra melatonina. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cuerpo no se va ni a restaurar ni va a descansar como debería. Entre un 32 y un 50% menos. La mitad. Es que es una brutalidad. Claro, la gente está agotada y o bien toma pastillas o bien toma café, pero es que no se da cuenta que por la noche no está descansando y no está restaurando y quizá ahora no te des cuenta, pero eso lo vamos acumulando poco a poco en nuestro organismo y es tan sencillo, César, como sacar los dispositivos de nuestra habitación o hacer algunos tips que si quieres luego vemos. Claro. O sea, el descanso es la pata fundamental, una de las patas fundamentales en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues tener un buen descanso es muy, muy importante. Y por último, César, ir en sincronía con nuestro cuerpo. No nos damos cuenta que, como hablábamos antes, vivimos un 90% en interiores, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos habituado a esta nueva normalidad, pero somos seres solares. Es súper importante que vivamos en la naturaleza, que salgamos, que pasemos más tiempo fuera, ¿no? Hoy sabemos que las personas, los pacientes que tienen un cáncer, incluido el cáncer de piel, tienen niveles extremadamente bajos de vitamina D. En países como España, que tenemos este sol maravilloso, tenemos una carencia de vitamina D brutal. Y esto se consigue estando en el exterior, se consigue estando en contacto con la naturaleza, yendo a trabajar si vas a trabajar por el lado del sol. O sea, son cosas muy, muy sencillas y casi todas las que te vamos a ver y las que ya te he contado son gratuitas. Ahora vamos a ir dando consejos del último al principio, ¿vale? Venga. Acabamos de hablar de la sincronía, de la importancia de la luz del sol. Sí. Pero siempre nos dicen, no vayas por el sol.
es por la sombra que te quemas. Claro. Y además luego nos recomiendan un montón de cremas solares que seguramente la mayoría no son buenas. Exacto. ¿Qué consejos podemos dar a la gente de esa pata? Pues fíjate, lo más sencillo del mundo, tomar el sol todo lo posible, siempre con cuidado. Yo empezaría como me pasó a mí, fíjate, te cuento algo curioso, Claro. porque yo creo que es muy significativo, luego le ha pasado a muchos de mis clientes, pero es importante, yo creo, vivirlo por ti misma, ¿no? A mí me habían diagnosticado alergia al sol. Alergia al sol. Yo tenía muchas ronchitas en el momento que me ponía al sol, muchos granitos, me picaba que te mueres. Mi hija pequeña tiene eso. Pues se lo vamos a solucionar. Sí. De la que te he hablado antes. Vale. El tatuaje ese. Vale. Pues verás, ya me dirás en unos meses cómo poco a poco va revirtiendo. Fíjate, yo, bueno, pues fui a varios especialistas, varios dermatólogos, todos me decían que sí, que era una alergia al sol. Entonces, claro, venga cremas solares en invierno y en verano, porque claro, tienes alergia al sol. Entonces, bueno, pues cremas solares, como tú dices, nada recomendables, ahora hablaremos de ellas y cómo podemos hacer uso o no. Con lo cual, claro, yo parecía Casper todo el año, blanca, claro. Todo en la playa, venga, o sea, no la podía disfrutar porque, claro, es que era una cruz realmente. Y cuando empecé en todo esto de, bueno, pues la medicina diferente, a ver cómo otros profesionales hacían cosas distintas, conocí a varios dermatólogos que justo iban por el lado contrario, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención, empecé a estudiar, a investigar y dije, pues pruebo en mí. Y efectivamente fui poco a poco quitando las cremas solares y exponiéndome muy poquito cada día, pero muy poquito, César, te digo, 1 o 2 minutos al sol sin protección. 1 o 2 minutos, 2 o 3, 4 o 5, así, paulatino. Bueno, pues llevo a día de hoy años sin, bueno, la alergia al sol por supuesto desapareció porque no era tal, no he vuelto a utilizar una crema solar y bueno, pues me expongo todo lo que quiero al sol, lógicamente siempre haciendo ese callo solar, es decir, todos tenemos que tener cuidado con el sol es necesario, pero lo que no podemos es habernos acostumbrado a estar en el sol, en la sombra, en interiores durante todo el invierno y de repente llega a la playa y nos ponemos 8 horas. Claro que te salen ronchas, claro que te quemas, claro que no aprovechas esos grandes beneficios, esa vitamina, ¿no?, que tenemos que sintetizar, ¿no? Pero haciéndolo así es una maravilla. También es cierto que hay cremas que ayudan, yo por ejemplo uso cremas activadoras de la melanina que son fenomenales, lo que hacen es que te ayudan a que te suba el moreno antes, esto a nivel estético está muy bien porque te pones morenita, me gusta. Pero sobre todo es a nivel interno, que lo que hace es que nuestro cuerpo funcione muchísimo mejor, somos seres solares, necesitamos el sol para todas o casi todas las funciones de nuestro organismo. Somos energía. Somos energía y necesitamos ese sol, verlo al amanecer, al atardecer, no podemos escondernos de él. Entonces esa sincronía un poco con lo que nos pide nuestro organismo, con ir con nuestros ritmos circadianos, esos horarios, intentar cenar y acostarnos a una hora relativamente temprana, ¿no? Eso nos aporta mucha salud y nos ayuda mucho, sobre todo a las personas que no descansan bien, que dicen que no tienen buen foco, buena concentración o que últimamente lo han perdido, ¿no? Esto nos ayuda mucho, César. Eliminamos la mayoría de cremas solares que venden en el mercado, entiendo. Sí. ¿Da igual el precio? ¿Da igual que sean baratas o que sean caras? Sí, mira, aquí yo siempre digo a todos mis clientes, en la medida de lo posible, ve haciendo tu callo solar durante el invierno. Ve poco a poco exponiéndote. No uses crema. Luego, usa una crema activadora, ¿vale? Pero si en algún momento necesitas utilizar una crema solar, porque pues a mí me pasa puntualmente cuando me voy a bucear, te vas a ir a una excursión súper larga, vale, utilízalo, pero ¿qué cremas tienes que utilizar? Por supuesto, no te fíes del precio, ni si es de farmacia o no lo es, ¿no? Tienen que ser cremas físicas, es decir, que no sean químicas, simplemente que sea una crema física, que lo que hace es que produce, o sea, nos pone una pequeña capa en la piel, pero no se introduce, con lo cual el sol no penetran esos químicos en nuestra piel.
Y en la medida de lo posible, y esto es algo, bueno, personal mío, pero yo prefiero que no pase de 30, que no sean más de 30, porque es verdad que cuando ya son de 50, factor de 50, a partir de 30, llevan titanio, ¿no? Y normalmente es en nanopartículas, con lo Titanio. cual llevan, sí, Madre dióxido de titanio. Entonces, lo ideal es que sean como mucho el 30, repetirnos si lo necesitamos, pero yo te digo, César, que si vas haciendo esa transición poco a poco, te cubres con algo, si vas de excursión o lo que sea, no te hace falta. Y obtienes todos los beneficios, porque en el momento que nos ponemos una crema con factor solar, por pequeña que sea, estás bloqueando todos esos beneficios que Claro, el sol nos da. ¿A qué te refieres con crema física? Vale, hay dos tipos de cremas Sí. solares, las físicas y las químicas, Sí. ¿vale? Las físicas lo que hacen es que nos crean con ese titanio o con óxido de zinc, con algún mineral, nos crean como una especie de capa en la piel, que aunque casi no se percibe, una Sí. capa, y eso lo que hace es que nos protege. Las químicas, ¿qué hacen? Las químicas penetran, son mejor porque son estas que son súper transparentes Vale, y demás, sí. penetran en la piel y ahí sí que penetran todos esos químicos, no hacen como una capa y además también penetran ciertos rayos que nos hacen daño. Sobre todo nos hacen daño porque, claro, tenemos esa crema y no nos ponemos rojos. Tú si ahora nos salimos a tomar algo y nos ponemos en una terraza, a la hora te empiezas a poner rojo, tienes una alarma de tu cuerpo, pero si usas una crema, no. Con lo cual, claro, sigues y la gente dice, estoy protegido. No estás protegido, has quitado la alarma, pero la piel se te está dañando. Entonces, siempre usar las cremas físicas, que hay muchísimas. Normalmente yo siempre recomiendo elegir una crema ecológica, hay marcas maravillosas de todos los precios y bueno, pues hasta el 30 si puede ser, mucho mejor y repetir la exposición, así no nos confiamos. Ahora que hablamos del sol y ponernos morenitos, ¿Vale? ¿son buenos los rayos UVA? No son buenos los rayos UVA. Me lo temía, no sé por qué. Yo no recomiendo tomar rayos UVA. Lo que sí, en este área que yo normalmente trabajo, ¿no? De sincronía con tu cuerpo, sí que animo a las personas que pasan mucho tiempo en interiores, como por ejemplo me pasa a mí, ¿no? Que hay veces que paso mucho tiempo en consulta y no me da tiempo a tomar todo el sol que me gustaría, a utilizar lámparas de luz infrarroja, ¿no? Una buena lámpara, que no tenga flicker, o sea, no cualquier cosa, pero no las lámparas de rayos UVA de estas para ponernos exacto, sino una buena lámpara que sepas que es de confianza. No es que sustituya 100% al sol, el sol es desde luego lo mejor, pero nos puede ayudar si pasamos mucho tiempo en interiores. He visto que se están poniendo muy de moda esas lámparas, cada vez más personas la muestran en internet, Sí. pero sobre todo la usan al despertar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es el momento adecuado de usar la lámpara? Sí, hay varios momentos. O sea, digamos que estamos sustituyendo lo maravilloso. Claro, es decir, sol. si tú puedes, yo la mayoría de las mañanas salgo un poquito a la ventana y veo la luz del sol del amanecer. Esa es la mejor opción. Pero si no puedes utilizar esas lámparas tanto al amanecer como al atardecer. Vale. Y si no puedes hacerlo a lo largo del día. O sea, bueno, lo ideal es el sol. ¿Qué no el sol? La lámpara en las horas mejores. De todas formas, normalmente con estas lámparas siempre te viene, bueno, pues para ir sustituyendo las instrucciones de cómo puedes, si has tomado el sol en la mañana y no has tomado en la tarde, cómo puedes ir un poco adaptarlo, ¿no? Pero bueno, si no tomas suficiente sol, al menos media hora al día, es una buena idea compaginar. Muy bien. Vamos a la cuarta pata, que es súper importante, que es el sueño. Que dormir no significa descansar. De hecho, cada vez hay más gente que se levanta cansada. Totalmente. Entiendo que influyen muchísimas cosas. Influyen muchas cosas y aquí vamos a mezclar, si te parece, varias ideas para que, bueno, pues las personas se puedan llevar mucho valor.
Influyen muchas cosas como la que hemos visto, es decir, los campos electromagnéticos es una de las cosas más importantes por la melatonina, ¿no? Entonces, si ya sabemos que se nos va a reducir probablemente nuestra melatonina en un 50%, pongamos foco ahí. No necesitamos tener el teléfono en la mesilla, saquémoslo de la habitación. Y si por lo que sea, porque eres un sanitario y te pueden llamar, cualquier cosa, es tan sencillo como dejar el teléfono, o sea, apagar datos móviles Bluetooth, Wi-Fi, pum, 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 en un segundo y dejas solo en modo teléfono para que te llamen y lo pones pues a un par de metros de ti, no lo dejes cerca porque tiene mucha relación la cercanía, ¿no? Porque las personas muchas veces nos dicen, pero es que seguro que está el Wi-Fi del vecino o seguro que sí, es cierto, pero esto que hemos hablado, ¿no? de desde un 32 a un 50% que reduce nuestra capacidad de descanso y nuestra capacidad de desintoxicación, varía dependiendo de lo que sea, del dispositivo que sea, no es lo mismo una tablet que un móvil, claro, y de la cercanía, con lo cual tengamos esto en cuenta, ¿vale? Y luego, ¿qué otras cosas podemos tener en cuenta en nuestro descanso? Bueno, pues por ejemplo, ¿qué colchón utilizamos? Cuando tengamos que comprar un nuevo colchón, pues ¿por qué vamos a utilizar un colchón, por ejemplo, de viscoelástica, que sabemos que es un derivado del petróleo 100%, que no nos permite transpirar, que no permite, ¿no?, que está continuamente emanando pues, esas sustancias, pudiendo elegir, a lo mejor, si nos gusta ese tipo de mullido, ¿no?, si queremos, hay muchas opciones, pero si nos gusta ese tipo de colchón, un látex 100% natural, que es un derivado, sale de los árboles, por ejemplo, ¿no? O sea, que siempre que tengamos que comprar algo, yo siempre animo a pensar, bueno, no ir y comprar o bien lo que está de oferta, o bien lo más caro, o bien no, sino que me beneficia. Igual que sabemos que un níquel de algodón te ayuda a transpirar y a veces una camiseta pegada de poliéster nos va a hacer sudar, pues lo mismo en nuestra cama. Unas sábanas sencillas de algodón, un colchón cuando lo tengamos que comprar, por supuesto, y nos toque, que sea natural. Puede ser de látex con capas, hay maravillas, sí, con capas de crin de caballo, de lana, lo que tú quieras. Un ambiente así nos va a ayudar mucho a un buen descanso, ¿no? Realmente, bueno, pues va a potenciar. O sea que el colchón que no sea adecuado nos está restando descanso. Por supuesto. Piensa que si tú, por ejemplo, tienes un colchón que es un derivado del petróleo, es decir, no transpira, ¿vale? Con lo cual hace que sudemos más, pasemos más calor, vale. Si tú a lo mejor te has comprado un edredón por desconocimiento que es 100% acrílico, igual, ¿no? Lo que está haciendo es ahí un sándwich, un microclima tremendo. Mira, te cuento una cosa curiosa. Sí. Yo cuando empecé en todo este mundo, pues utilizaba edredones de plumas, ¿vale? Y yo pensaba pues que eran naturales, hiper sanos, que calientan mucho y fenomenal. Pero claro, yo los usaba y en primavera y en verano los tenía que quitar, tenía que tener una colchita finita porque pasaba muchísimo calor, ¿vale? Pues cuando cambié, yo ahora tengo unos edredones de lana, que son como el edredón de plumas, no pesa nada, porque no es la lana antigua, ¿no? No pesa nada, pero transpira fenomenal, porque la lana transpira súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo este edredón lo uso todo el año. Ajá. ¿No da calor? No da calor. No da calor, o sea, no da excesivo calor, no da excesivo frío y mantiene mi temperatura corporal. Ajá. ¿Eso qué hace? Que yo duerma muchísimo mejor todo el año. No tengo que estar cambiando, y qué calor que viene la primavera, tengo que cambiar el edredón. Anda, pues ahora con este que he puesto parece que pasa un poco de frío. No, guarda tu temperatura corporal. Con lo cual hay veces que hacer pequeños cambios cuando toque, por supuesto, ¿no? Comprar pocas cosas, pero de un poquito más de calidad, que no necesariamente son más caras, correcto, ¿vale? Nos aporta muchísimos beneficios tan importantes como que descansemos o no bien. Y eso, lo que vemos, ¿no? A la larga, pues nos aporta mucha salud. Qué bueno. Esto me lleva a replantearme si mi pijama es el adecuado para dormir o no. ¿Vale? ¿De qué tejido es? Pues claro, es mezcla. ¿Vale? Entonces entiendo que debería ser 100% algodón. Pues
a ver, tenemos las mejores opciones, digamos, vamos a empezar de las mejores Venga, hacia abajo. claro. Venga, lo ideal sería tejidos naturales. Puede ser algodón, puede ser lino, puede ser lana si somos frioleros, una mezcla de varios, ¿vale? Pero naturales. Naturales, exacto. Luego, los que no son ideales son los que van ya metiendo tejidos sintéticos. Si tiene un 10, bueno, pues no es perfecto, pero bueno, pues está bastante bien. Si tiene un 20, si tiene... Y así vamos bajando. Porque no va a dejar que nuestro cuerpo, o sea, realmente piensa, César, que nuestro cuerpo, nuestra piel, es el órgano más grande que tenemos y tiene sus funciones. Claro. No es un trozo de plástico, tiene sus funciones. Entonces, por la noche, por ejemplo, nuestro cuerpo expulsa y se desintoxica, digamos, y expulsa nuestros propios residuos metabólicos, lo que hemos inhalado de humos al pasear por la ciudad, todo. Entonces, si le dejamos, tanto con nuestro pijama como con nuestro edredón, pues claro, estamos facilitando a nuestro cuerpo que haga esas funciones tan maravillosas que hace. Lo saque todo. Exacto. Exacto, entonces, bueno, pues cuanto más natural sea, mejor. A mí me gusta mucho pues el algodón y, por ejemplo, me gusta el algodón y la lana para invierno, las mezclas. También hay muchos pijamitas súper calentitos de lana y seda que son súper, también lo hay para deporte, ¿no? Que son muy resistentes, que duran muchísimo, que apenas cogen olor por el propio tejido natural, ¿no? Y bueno, pues estamos calentitos y así lo necesitamos. Es curioso porque cuando tenemos hijos, la mayoría de personas que desconocemos de todo esto, Sí. siempre nos han dicho, cómprale todo que sea 100% de algodón. Pero sin embargo, cuando van creciendo, o nosotros mismos, no nos lo aplicamos. Totalmente. Es así, no nos damos cuenta. Claro. Fíjate, hay más cosas, César, que justo diciendo esto que dices, se nos olvidan, ¿no? Cuando los niños son pequeños les decimos compra 100% algodón, o cuando los niños son pequeños, que ahora hablaremos, casi todos los productos de aseo no llevan perfume. Correcto, alcohol. Eso es. Y luego se nos va olvidando, ¿no? Y si sabemos que es tan bueno para ellos, es que también es bueno para nosotros, ¿no? Claro, efectivamente. Vamos a la tercera pata. Vale, vamos a restaurar nuestro organismo. Vale, bueno, pues realmente hoy sabemos que lo que decíamos, ¿no? Todo lo que nos rodea va a jugar a nuestro favor o a nuestra contra, con lo cual es muy importante que poco a poco cuidemos un poco lo que nos rodea, nuestro día a día, ¿no? Fíjate que hoy sabemos que nos comemos, por ejemplo, en tamaño, una tarjeta de crédito a la semana, 5 gramos de plástico a la semana nos comemos. No. Esto es así. Y bueno, pues lo vemos a veces en las noticias o lo escuchamos, pero realmente no lo interiorizamos, no decimos, ¿qué puedo hacer yo para no meter en mi cuerpo una tarjeta de crédito a la semana? Brutal. ¿Por qué? Porque luego seguimos leyendo y tirando del hilo y veíamos hace unas semanas que salían distintos estudios que decían que en los últimos 6 años ha crecido los micro y nanoplásticos en nuestro cerebro de manera exponencial hasta un 50% más en 6 años. Claro, todo esto está muy relacionado con enfermedades degenerativas, con Alzheimer, con demencias. Claro, y hoy en día lo vemos, estamos viendo qué pasa en nuestra sociedad, por qué hay tantas patologías, por qué enfermamos tanto. Si nuestro cuerpo es perfecto, si venimos bien de serie, si tenemos todo lo necesario, ¿no? Pues bueno, pues hilemos esas dos cosas. Es que es tan sencillo como eso, ¿no? Que estamos bombardeándonos a nosotros mismos. Es que casi todo nos lo venden dentro de plásticos. Sí, es así. El agua que estamos bebiendo aquí, por ejemplo. Eso es. Pero hay muchas cosas que podemos hacer, César, muchas. Es decir, yo creo firmemente en la ley del 80-20, ¿no? O sea, el 20% de lo que hacemos da el 80% de nuestros resultados, ¿vale? Con lo cual no nos tenemos que obsesionar, pero sí cuidar un poquito lo que hacemos y lo que nos rodea, ¿vale? Entonces, hay veces que compramos, pues, ¿qué te voy a decir? El embutido que viene en plástico.
Bueno, pues si es que no lo hemos encontrado de otra manera y es la mejor forma, pues cómpralo así, ¿vale? Pero a lo mejor no es necesario que compremos los kiwis que vienen de la otra parte del mundo, de Nueva Zelanda en un barco de hace no sé cuánto tiempo, envasados en plástico, con una barqueta ahí, 1000 kilos de plástico que no sabemos cuánto tiempo tienen, ¿no? Y además, que normalmente cuando compramos cosas que vienen de otra parte del mundo, como manzanas y demás, ese plástico ya lo llevan, o sea, llevan ceras que llevan, exacto, que son plásticas. Es decir, si compramos de una manera más sana tanto algunos alimentos, los que se pueda, sin volvernos locos, como por ejemplo lo que hablábamos, nuestro gel de ducha, que no esté hecho de petróleo, como los limpiadores, pues esa tarjeta de crédito que la ciencia hoy nos dice que nos comemos cada semana, pues nuestra tarjeta de crédito la vamos a dejar de un lado. La cartera. Eso es, Claro. Eso es, y lo vamos a potenciar mucho, es fácil. ¿Cómo deberíamos lavar la fruta y la verdura para eliminar todas estas sustancias? Vale, bueno, mi recomendación es otra, fíjate. Venga. Y ahora te cuento cómo lavarla, Claro, ¿sí? claro. Pero mi recomendación es, elige fruta y verdura orgánica. Bien. ¿Vale? Correcto. ¿Por qué? Perfecto. Y sobre todo, bueno, aquí en Valencia, yo por ejemplo aquí a Valencia tengo muchos proveedores que pido Qué mi huerta. fruta y mi verdura para que me la envíen cada 15 días a casa. Y por un lado potenciamos esos pequeños agricultores que están Sí. haciendo las cosas fenomenal, que no están devastando el campo, que están cuidando de la tierra y demás. Nos cuidamos a nosotros y no tenemos ni que lavarla ni que pelarla, porque fuera en la piel de esas frutas... Se puede comer. Exacto, y tiene muchas vitaminas, ¿vale? Nutrientes, ¿eh? Entonces, mi sugerencia es esa, siempre en la medida de lo posible, compremos fruta y verdura orgánica. Si puede ser de productores locales, pues muchísimo mejor, Correcto. porque fomentamos la economía, además de ahorrar muchísimo dinero, ¿vale? Si no hemos podido comprarla, pues porque nos ha pillado el toro y no nos ha llegado la cesta semanal que pedimos o lo que sea, vale, pues entonces sí que animo a que sea sobre todo, o sea, evitar, si no es orgánica, evitar toda la que no se pele, es decir, evitar fresas, arándanos, tomates, porque al final cuando se hacen estudios, claro, todas estas frutas han metido mucho más pesticida porque no las podemos pelar, y elegir más pues los plátanos, las manzanas que las podemos pelar, ¿vale? Esa sería el punto intermedio, Sí. ¿vale? Y si no, ¿cómo podemos lavarlo? Bueno, la mejor forma de lavarlo es con un poquito de agua y podemos echar un poquito de limón o un poquito de vinagre o incluso un poquito de bicarbonato si no tenemos vinagre. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que mi opción siempre es la ecológica? Porque hoy en día, si nos metemos en internet y miramos cómo es una semilla, veremos, para nuestra sorpresa, cómo las semillas vienen, son azul, fluorescente, rosa, fluorescente. O sea, las semillas hoy en día vienen como una especie de plástico alrededor, de colores, que ya llevan los agroquímicos puestos desde la semilla, para que una vez que la pongan, pues los animalitos no se las coman y demás. Con lo cual sí que estamos evitando la parte Pesticidas, de... Exacto, todo eso, que sí. le agregan después, pero una parte la lleva en la semilla, con lo cual es importante esto saberlo. Y algo que no te he dicho con respecto a la fruta y la verdura, que creo que es importante saber, es que yo siempre animo a, bueno, por supuesto que sea ecológica, pero si no es ecológica, que sea de la Unión Europea. Esto es muy importante porque aquí es verdad que tenemos una legislación bastante laxa, pero fuera es mucho más laxa. Claro. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues para fomentar el comercio internacional, si por ejemplo aquí está prohibido, te pongo por ejemplo pues el DDT hace muchísimos años porque es súper nocivo, muchos agroquímicos, pero si en India sí está permitido, pueden vender esa fruta o esa verdura o ese arroz con sustancias aquí prohibidas. Sí, esto es tremendo, con lo cual, claro, tú piensas que estás más o menos protegido por la Unión Europea, que sabes que no, pero bueno, pero muchas cosas que ya se han prohibido aquí, muchas sustancias químicas que llevan décadas prohibidas aquí, las estamos ingiriendo cada día
por fomentar a quien le interese, el comercio internacional. Con lo cual, en la medida de lo posible, 1, come orgánico. 2, si no puedes comer orgánico porque no lo has tenido a mano, porque no te ha dado tiempo a pedir tu cesta, come de cercanía siempre, porque eso va a hacer que, por lo menos, evitemos cosas que ya se sabe que están prohibidas hace décadas por su alta toxicidad. Madre mía, me surgen varias preguntas de esta respuesta que has dado. La primera es, ¿cómo podemos asegurarnos, si no al 100%, casi seguro, de que ese alimento es ecológico de verdad? Bueno, a ver, siempre se esconden, o sea, siempre puede haber pequeñas fugas, es cierto. Y 100% a lo mejor no es. Claro, o sea, el cielo es el que es. Hoy en día sabemos que cuando se echa un agroquímico, un pesticida en Sudamérica, por ejemplo, llega aquí en horas por el aire. Es decir, esto, bueno, pues vivimos en física. Exacto. Vale, pero es verdad que no tiene nada que ver que tú hayas plantado una semilla, como decíamos, rosa fluorescente con un pesticida, la hayas plantado, ¿no? Y la eches, como sabemos, pues con 10, 12, muchas veces una lechuga, un tomate, lo vemos continuamente, pues de media tienen 8, 10, 12 pesticidas. Bueno, pues eso lo estás evitando. ¿Que tiene lo que tiene el aire? Que a lo mejor al haberlo regado el agua no es lo limpia que debería, probablemente, pero ¿cuánto nos estamos evitando? Mucho. Y simplemente es un cambio de hábitos. Es verdad, a mí me costó, a mí la primera, que pues no ir al mercado o no, y a lo mejor pedir pues de los proveedores locales, vale, pero es simplemente yo una vez al mes me meto en internet y digo, venga, pues mi proveedor de fruta, mi proveedor de carne, mi pum, 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 o si tú lo prefieres porque te es más cómodo, vas a una gran superficie, te vas a la parte bio y haces la compra. Es un poco más caro, yo por eso lo hago de la otra manera, pero te ahorras muchísimos contaminantes y muchas sustancias que no nos benefician, ¿no? Que realmente, mira, por ejemplo, el pesticida más utilizado en la Unión Europea y en España es el glifosato, ¿no? El glifosato nos arrasa la microbiota, la arrasa. Esto se sabe hace muchísimos años y cada vez, claro, luego hilas, ¿no? Hay más problemas de SIBO, problemas intestinales, hinchazón. Claro, y vamos a solventar esto, que está muy bien, pero nadie nos dice qué, bueno, pues posibles causas, cosas, ¿no? que podemos hacer un poquito mejor comiendo como se comía hace unos años, ¿no? De una forma más sencilla. Entonces, bueno, pues yo creo que es fácil hacer estos pequeños cambios y solucionarlo de esta manera. ¿Qué fruta no le darías tú a un bebé? No le daría fruta que no fuera orgánica. Ninguna. No. Y si no pudiera comprar fruta orgánica, que como te digo, comprando directamente en los proveedores no es más cara, pero si no pudiera, compraría únicamente fruta de cercanía, como te decía, y que se pelara, siempre. No le daría nunca un arándano, una fresa, un tomate. Nunca. Aunque lo laves, da igual. No. Y siempre, como decíamos antes, con nuestras excepciones, es decir, tampoco nos vamos a volver talibanes, ¿eh? Sales a comer, sales a cenar, es decir, que el 20% de lo que hacemos eso tenemos que tenerlo claro, el 80%, o sea, no nos vamos a encerrar en una burbuja, no. Pero si el grueso de tu compra es sana, pues cuando sales a comer no pasa nada, si se te ha acabado algo bajas al súper no pasa nada, es decir, con tus excepciones, sin ningún problema. Sin obsesionarte. Exacto, pero sabiendo que haces una parte de calidad, siendo realmente. Consciente de lo que debes hacer. Eso es. De qué alimentos te alimentan, te nutren, ¿no? Ya sabemos que lo que viene normalmente en plástico pues son comestibles, ya poco a poco lo hemos integrado. Vale, pues dale una vuelta más y di, oye, ¿y si es un alimento simple y llano y no tiene 15 pesticidas? Claro. Pues oye, igual es una buena idea. Claro, totalmente. Ahora que hemos hablado de los bebés, hay algo que es estremecedor, un dato impactante, sobre todo para los que somos padres, y yo no lo sabía hasta hoy.
el 100% de los niños orinan plásticos. Sí, sí. ¿A qué se debe? Esto se debe, fíjate, tal como lo dice César, es el 100% de los niños españoles, te sumo un dato más, mea plástico y plástico, bisfenol A y mea filtros y ultravioletas. Es decir, justo hilado con lo que tú decías antes de las cremas solares. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe a la contaminación que tenemos en el día a día, que, bueno, pues nadie les explica a estas mamis embarazadas qué cremas, por ejemplo, se pueden poner que no estén llenas de petróleo, que no deben utilizar filtros químicos solares, sino filtros físicos, lo que decíamos, ¿no? O sea, nadie nos dice, porque no interesa, cómo podemos vivir una vida más sana y más natural y más orgánica. Porque nuestro cuerpo es maravilloso, pero si le vamos llenando esa carga tóxica, que yo siempre animo a ir bajando poco a poco, pues claro, luego nos nacen los niños altamente intoxicados y cada vez con más toxicidad. Fíjate, hay un dato, ahora se está empezando, o dicen que para el año que viene se va a regular el bisfenol A, que es una sustancia que está dentro de la mayoría de los plásticos, ¿no? Llevan 20 años queriendo regularla. Al principio decían que era segura, que sí que era segurísima. Luego dijeron, bueno, no, quizá no tanto, y bajaron en 20.000 veces la dosis que podíamos poner en nuestro cuerpo cada día. Bueno, parece que al año que viene, lo veremos, pero que parece que se va a regular el bisfenol A. El bisfenol A, seguro que tú que eres padre, César, lo sabes, está prohibido en muchos utensilios para los bebés, ¿no? Por ejemplo, los biberones pues son libres de bisfenol A. Hay cosas, ¿no? Porque se vio que como es juguetes, como es tóxico, vale, pues lo vamos a prohibir para los peques, ¿vale? Pero ¿y esa botella de agua que toma la madre embarazada? Claro. ¿Y dónde cocina? ¿Dónde come? Y ese tupper, eso nadie se preocupa, nadie te lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando decimos, pero ¿cómo es posible que el 100% de nuestros niños haga PIPs plástico, haga PIPs filtros ultravioletas? Bueno, pues es que es normal, es que esa madre, sin darse cuenta, le está poniendo o a ese niño o a ella misma todos esos tóxicos día tras día, pudiendo elegir otras cosas, que es a lo que decimos, es que si fuera algo complejo, pero es que es en vez de elegir una cosa, elegir otra, en vez de un tipo de biberón, elegir otro, en vez de una crema solar, elegir otra. Es así de sencillo, pero normalmente la opción sana, bueno, pues no es tan rentable. Claro. ¿Qué efectos puede tener para los niños todas esas sustancias? Pues muchos, la verdad que muchos, cada vez lo vemos más. Desde, digamos, pequeñas patologías, que no son tan pequeñas, como problemas de piel. Normalmente los clientes que me llegan con problemas de piel en los bebés, pequeños eczemas, hasta psoriasis, ¿no? Pero desde cosas pequeñas, cambiando el jabón de la lavadora, el gel de ducha y su cremita, se soluciona, cuando a veces llevan 2-3 años en dermatólogos dando corticoides y demás. Esto es súper habitual, porque claro, es que al final lo que pones en tu piel es el resultado que obtienes, ¿vale? Entonces, de esa manera podemos solucionarlo muy bien. Patologías, desde estas sencillas o menos graves, entre comillas, claro. Menos graves, muchos problemas relacionados, como decíamos antes, con la disrupción endocrina. Las niñas, por ejemplo, están teniendo las reglas muy pronto, demasiado pronto, muchos problemas hormonales en ese sentido. Antinatural total. Totalmente antinatural, pero claro, esa disrupción endocrina va primero con los pequeños, ¿no? Y luego cada vez estamos teniendo, bueno, pues muchos problemas de cáncer, muchos problemas relacionados ya más graves, y también tenemos cada vez más, mira, tengo una paciente la semana que viene con 9 años con sensibilidad química múltiple. Cada vez hay más sensibilidad química múltiple y bueno, pues es una patología que es muy grave,
que te lleva a la muerte, como no le pongas un poquito de foco y des con un médico, que normalmente los pacientes que nos llegan con esta patología han dado porque muy poca gente lo conoce, ¿no? Y los profesionales te mandan primero a uno, luego a otro, y poco a poco se va solucionando, cuidando un poco esa pecera que decíamos al principio, ¿no? Cuidando un poco lo que comes, lo que pones en tu piel, lo que respiras. ¿Cómo se detecta una sensibilidad química Claro. en las personas? Porque claro, yo esta enfermedad la desconocía totalmente. Claro, pues fíjate, la sensibilidad química normalmente es muy fácil detectarlo si la persona te empieza a decir, pues es que me molestan mucho los olores, ¿no? Normalmente se les tilda un poco de maniáticos. Sí. Es que aquí huele muy fuerte, es que me molesta la alejía, es que el humo del tabaco no puedo con él, pero es que realmente no pueden con él, les está enfermando, ¿no? Eso enseguida se empieza a ver por ahí, pero luego tiene otra parte que digamos que no es tan sencilla de ver, que normalmente es una patología que te empieza a salir por distintas partes del cuerpo. Hoy tienes migrañas muy fuertes, pasado un agotamiento extremo, pero extremo que te puede llevar a no levantarte de la cama, o sea, distintas. Por eso muchos de estos pacientes pues hoy van al neurólogo, pasado al psiquiatra, o sea, normalmente... A ver quién le puede, ¿no? Porque cada vez es una cosa distinta y lo Claro. que es que su cuerpo está gritando, no puede más con todo ese entorno, bueno, pues tan sucio, ¿no? Y cada vez, como te digo, pues desde niños tenemos ya pacientes con este problema, porque claro, el problema, César, es que cuando nosotros éramos pequeños, nuestra generación, pues no había tanto plástico, Correcto. no había tantas sustancias, con lo cual sí que es verdad que han empezado ahora y nos están bombardeando, pero los niños de hoy en día han nacido con el plástico. Es decir, por ejemplo, lo que decíamos antes del bisfenol A. El bisfenol A sabemos que es malo para los niños, sabemos que es tóxico, lo prohibimos en los biberones, pero está permitido en los pañales. Ah, Sí, la ley es así. ahí va. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, dices, ¿cuántas horas lleva un niño un pañal? ¿Durante cuántos años? ¿No? Claro, luego nos preguntamos cómo es posible que el 100% de los niños en España meen plástico. Pues sí, es que lo tienen pegado a su pielecita todo el día y toda la noche. Cualquier pañal. Bueno, si eliges uno ecológico y uno sano, ¿no? Pero tienes que estudiar y ponerte a mirarlo, ¿vale? Entonces, hay que cuidar un poquito, bueno, nuestro entorno, sin obsesionarse. Ese dato es fuerte, ¿eh? Sí, El de los pañales, yo no lo sabía. sí. O sea, porque en vez de decirte libre de bisfenol A, te dicen 12 horas seco. Ya, claro. Si he dicho esto, todos saben qué marca es. Total, pero al final es eso, dices, si sabes que está prohibido para menores porque no es bueno y porque es muy tóxico, ¿por qué lo prohíbes en los biberones y en los pañales, no? Pues porque te dicen, no, es que la piel, pero si efectivamente pones lo que hablamos, una crema antibiótica y penetra, por supuesto, con esa piel con humedad, ¿cómo no va a...? Qué fuerte. Sí, sí. Hay que leerse. Bueno, no sé si a lo mejor en los pañales lleva los ingredientes, ¿no? No vienen los ingredientes, pero en muchos de ellos te vendrán como que no lleva bisfenol, ¿Sí? o que no está blanqueado con cloro, por ejemplo, que también es importante, ¿no? O sea, siempre... Creo que hay que hacer una pequeña investigación al principio. Es decir, cuando tienes un bebé, yo por ejemplo que tengo un programa de mamis y peques, ¿no? Sí. Pues cuando tienes un bebé, decir, ¿qué más me da empezar con estos pañales que con estas cremas? Que haces una pequeña investigación al principio, pero luego ya es... O sea, yo ahora no leo ninguna etiqueta jamás. Ya. Nunca, a menos que quiera elegir un champú nuevo. Lo intuyes, bueno, más o menos. Claro. O sabes dónde compras siempre. Eso es, pero es solo al principio, solo Claro. cuando empiezas a dar los primeros pasos, igual cuando empiezas a cuidar un poco la alimentación, César. Claro. Dices, pues voy a echar un vistazo, pero luego ya ya tienes otras, no solo eliges entre esta y esta marca, tienes un rango mucho más amplio y bueno, pues... Bueno, al final entiendo que es un estilo de vida. Exacto. Es un estilo de Sí. vida y como ya está acostumbrado, pues... Es un estilo de vida que te va a llevar
a vivir feliz, a vivir sin enfermedades o con Y mucho más. menos enfermedades y más. Y sobre todo lo que decimos, que no queremos vivir 20 años más y 18 de Peor. ellos enfermos. Vamos, yo es que Claro. eso no me lo pido. Vas a O sea, vivir más, pero peor. Pues no claro. quiero. No quiero. ¿Qué sentido tiene? Claro. ¿No? O sea, solo cuidando, solo cambiando algunas cosas de nuestro entorno. ¿Qué más da? Claro. Tengo muchas preguntas, ¿vale? Pero como nos quedan 2 patas aún importantes también, Vale. y hemos hablado de muchas cosas que la historia del espectador de hoy tiene en común con todo esto. Entonces vamos a leer nuestra historia del espectador. Cuéntanos tu historia, una sección que hemos introducido hace pocos capítulos, pero que está gustando a la gente muchísimo. Así que vamos a leer la de hoy. Y después, creo que hay alguna pregunta para ti. Genial. Entonces, dice así: Hola César, me llamo Clara Muñoz, tengo 38 años y soy de Segovia. Te cuento esto porque durante mucho tiempo pensé que me estaba volviendo loca. Hace un año mi vida era completamente normal. Trabajo en una oficina, hago deporte, intento llevar una alimentación sana y de repente mi cuerpo empezó a fallar. Al principio eran detalles, me levantaba con la nariz tapada, con dolor de cabeza y me costaba concentrarme en el trabajo. Luego vinieron los mareos, la fatiga extrema y la sensación de que mi cerebro no funcionaba bien. Los médicos me dijeron que tenía estrés, que podía ser ansiedad. Me recetaron pastillas y me mandaron a casa. Pero algo dentro de mí me decía que no podía ser solo eso. Empecé a fijarme en mi entorno. Me di cuenta de que cada vez que pasaba tiempo en casa me sentía peor. Investigué y descubrí que muchos de los productos que usaba a diario, detergentes, ambientadores, incluso el colchón donde dormía, estaban llenos de sustancias que podían estar afectando mi salud. Hice cambios, eliminé ciertos productos, cambié algunos materiales en casa, mejoré la ventilación y en cuestión de semanas mi cuerpo empezó a mejorar. No podía creerlo, había estado enfermando por culpa de mi propia casa. Mi pregunta es, ¿cuánta gente ahora mismo está enferma y no tiene ni idea de que el problema no está en su cuerpo, sino en lo que le rodea? Gracias por hacer este episodio con Elena, ojalá lo hubieras grabado antes. Y hay 2 preguntas y dice, Elena, ¿cuántas personas están ahora mismo medicándose sin saber que la causa real de su malestar es su propia casa? Pues, mira, se me han puesto los pelos Gracias. Estáis mandando historias, pues, maravillosas. Sí, súper bonitas y que Sí. seguramente mucha gente se puede identificar con ellas. Muchas, sí. La verdad que gracias por este testimonio, porque es muy valiente. Sí. Y lamentablemente hay millones de personas en este ahora mismo viviendo esto, ¿no? Cada semana vemos muchísimas personas en consulta, tanto yo en mi propia consulta como las consultas de los doctores con los que trabajo. Y es un drama. ¿Por qué? Porque, claro, cuando es la pecera lo que te está enfermando, es lo que nos rodea sin darte cuenta. ¿Qué pasa? Que la medicina tradicional, por desconocimiento en algunos casos y bueno, pues porque interesa en otros, te da pastillas. ¿Qué sucede? Que esas pastillas ensucian más ese agua, es decir, suben esa carga tóxica. Es decir, yo te decía en mi programa, César, la primera parte es bajar la carga tóxica, porque si no, seguimos ensuciando ese agua. Eso es. Pero al darnos más pastillas, sube más nuestra carga tóxica. Con lo cual, claro, el primer paso siempre es vaciarlo. Y claro, pues la medicina normal esto no lo sabe, no lo ve y te va intoxicando. Con lo cual, como no hagas ese primer paso de reducir tu carga tóxica, tenemos muchos problemas y hay personas, bueno, pues como ella, ¿no? Y personas que nos llevan muy, muy graves, que no se pueden levantar de la cama y que luego tardan muchos años en poderse reponer. Es decir, cuando ya hay en países que te dan la incapacidad total, te quiero decir, no es una cosa menor ni aislada, No, está siendo una verdadera pandemia. Y justo lo que nos decía, lo más habitual es esa neblina mental, esa falta de concentración, que por eso yo te incidía mucho también en todos los ritmos circadianos, sí, en toda la parte de descanso, porque es lo primero o una de las cosas que más empezamos a notar, ¿no? Esa falta de no me puedo concentrar, no estoy agotada, Entonces, claro, merma tanto nuestras capacidades que, bueno, pues es una verdadera pandemia.
Y aunque es verdad que son muchas cosas, como hemos visto, ¿no? Las personas que nos escuchen por primera vez se pueden sentir abrumados. Yo lo que digo es, empieza poco a poco, porque como dice ella, cambió unas pocas cosas y empezó a ver la mejoría. Con lo cual es tan sencillo, César, como ir poco a poco. Ir poco a poco, si llevamos toda la vida así, claro. ¿Qué más te da 1 año o 2? Ve cambiando cuando se te acabe tu crema, tu gel, cambia por uno nuevo, es tan fácil como eso. Correcto. Y nos dice también que nos digas 3 cosas que casi todo el mundo tenemos en casa que deberíamos eliminar por completo para empezar a notar cambios. Vale, 3 cosas que todos tenemos en casa. Bueno, por supuesto los ambientadores que hemos dicho químicos, por supuesto todos los limpiadores sintéticos, cambiándolo por las 3 cosas que hemos dicho. ¿Qué más cambiaría? Reduciría la contaminación electromagnética. Es un tema muy importante que no nos damos cuenta, es decir, en la medida de lo posible minimicemos todo, ya sé que ahora está muy de moda, pero minimicemos todo lo que no sea cableado. Es decir, si tú vas a estar con tu ordenador muchas horas trabajando, tenlo por cable, no estés por wifi. No es necesario, ¿vale? Igual que lo que hablábamos del descanso. Me he centrado en el descanso porque es la pata más importante de la salud. Pero en nuestro día a día, si tú, por ejemplo, trabajas muchísimas horas en casa o en tu oficina, pues si no estás de un sitio a otro, te da igual tener tu ordenador por cable. Tenlo así. Y muchas veces no tienes ni que tener la wifi encendida, la puedes tener apagada, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa, que mi marido tiene una empresa de domótica, o sea, que somos muy tecnológicos, que es un friki de estas cosas, pero domótica enfocada en la salud. Es decir, todo está domotizado, todo está... o sea, que es que no tenemos que renunciar ni irnos a una caverna a vivir, pero lo puedes hacer de una forma sana, ¿no? Con lo cual, para mí, una pata muy importante, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Ambientadores, limpiadores y, sin duda, contaminación electromagnética. Es verdad que vivimos donde vivimos, los que vivimos en ciudades tenemos antenas, pero lo que hablábamos, lo que te rodea cercano es importante, con lo cual tu teclado, todo lo que tú tengas es mejor por cable, si es posible. Sí, porque al final... lo que dependa de ti es lo que puedes cambiar. Eso es. O sea, tú no puedes quitar una antena que está allí. Exacto. Claro. Pero fíjate, César, lo que ella dice, ¿no? Cómo lo ha notado de forma radical, con lo cual, y eso lo vemos a diario, es que se nota y se nota mucho y en pocas semanas, con lo cual dices, es que es evidente. Sí, en pocas semanas, ella lo ha dicho. Sí. Fantástico. Clara Muñoz de Segovia, muchísimas gracias por ser valiente y compartir con todos nosotros tu testimonio. Gracias, Clara, sí. La verdad que, bueno, entiendo que es un desahogo siempre que nos mandéis estas historias porque como que necesita contarlo, ¿no? Y así puede ayudar a otras personas a solucionar ese problema, ¿no? Seguimos con las preguntas porque me acaba de venir una a la mente fantástica y es que hoy me he echado un perfume. Perfecto. Huelo súper bien, pero también nos producen toxinas en el cuerpo. ¿Qué demonios estamos respirando y oliendo? Bueno, a ver, con el tema del perfume has abierto ahí un melonazo, porque verás, todo lo que lleve perfume, ya sea un perfume nuestro, ya sea un ambientador, como hemos hablado antes, ya sea un limpiador, cualquier cosa que lleve perfume, un maquillaje, ¿no? Todo lo que lleve perfume, hemos de saber que... por más que leas los ingredientes, no puedes saber qué contiene debajo. Es decir, la ley permite un poco, bueno, pues dicen que es para proteger, ¿no? La fórmula, ¿no? La fórmula secreta de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, tú puedes leerte cualquier cosa que te vayas a poner en tu piel o que vayas a poner en tu casa y tú dices, anda, pues esto tiene buena pinta, lo lees todo y al final termina con la palabra perfume. Bueno, pues ahí no sabes lo que hay debajo. No sabes si hay metales pesados, no sabes si hay talatos, que son disruptores endocrinos, no sabes si hay parabenos. Ahora muchas fórmulas te pones sin parabenos porque ya saben que no queremos usar los parabenos, te los cuelan debajo del perfume porque como no nos tienen que decir qué llevan, entonces, ¿qué podemos hacer de forma sencilla? Bueno, pues por un lado hay perfumes maravillosos, naturales, de flores, de plantas, fenomenal, esa es la opción 1, que
que la tenemos súper disponible. Y 2, si vas a utilizar un perfume, tú, para ti, yo lo que siempre recomiendo, César, es ponerla en la piel, o sea, ponerla en la ropa, nunca en la piel, ¿vale? ¿Por qué? Porque si, como hablábamos antes, cuando pones una crema antibiótica pasa en segundos a tu sangre y a tu cerebro, lo mismo pasa con estas sustancias que no sabes lo que son. Entonces, no lo pongas nunca en tu piel. Es tan sencillo como eso. Vale. Es un buen melón, porque a todos nos gustan los perfumes. Pero fíjate qué tip más sencillo. Correcto. Ponerlo en la ropa. Siempre, no Eso lo pongamos en la piel. Eso es. Y ahora, a las mujeres, pues os gusta maquillaros, obviamente. Y también sabemos que hay cosméticos muy tóxicos. Pero, independientemente, da igual que sean baratos o que sean caros. También sabemos que el marketing daña mucho a la salud. ¿En qué hay que fijarse para comprar un maquillaje saludable? Bueno, pues hay maquillajes maravillosos, igual que de todo lo que hemos visto, o sea, que hay que saber que no todo es tóxico, no todo es malo. Hay maquillajes maravillosos, de hecho a mí me encanta y los uso y los perfumes y todo y me gustan, pero ¿qué nos tenemos que fijar? En la medida de lo posible yo siempre recomiendo que sea orgánico, ¿vale? Porque digamos que la parte de cosmética es donde más sustancias nocivas nos meten. Es verdad que cada vez vemos con más frecuencia alarmas sanitarias de L'Oréal, de un montón de marcas, de Lancôme, de un montón de marcas que si han visto que hay metales pesados, que si hay o sea, no nos tenemos que fijar tanto en la marca como si es una marca orgánica, ¿vale? ¿Cómo podemos ver que es una marca orgánica? Que normalmente tienen un sello, ¿vale? Hay distintos sellos para la cosmética, de momento son sellos privados, no son sellos como el de la Unión Europea para la alimentación. En la alimentación sí que está unificado, es la hojita verde. Para la cosmética, la Unión Europea no ha querido unificarlo todo porque, bueno, pues hay demasiados intereses y, bueno, pues hay distintos sellos que te lo garantizan, ¿vale? Yo luego, si quieres, dejamos un enlace. Claro que sí. Tengo un documento de 3 páginas que lo podemos llevar en el móvil. Perfecto. Para ver esos sellos. Es decir, oye, nos acercamos y vemos, oye, pues tiene este sello, venga, fenomenal. Son 5 o 6 sellos que son realmente de confianza y luego ya también son las marcas. Hay marcas maravillosas que ya una vez que las vas conociendo, pues yo siempre me muevo entre esas marcas. Igual que antiguamente decíamos, oye, pues esta marca conocíamos, ¿no? Pues estas marcas que hemos hablado, pues ahora tienes en tu universo marcas sanas, pero marcas sanas, César, que podemos encontrar una crema facial maravillosa desde 15 euros hasta 500, si así lo queremos. Es decir, que no porque sea ecológico tiene que ser ni caro ni barato, pero sí que cuando es un maquillaje o un producto ecológico, lo que vemos es que normalmente el precio concuerda con ese I+D, con esos ingredientes, o sea, cuando los lees, claro, entiendes, exacto. No es tanto pues ese stand en un gran centro comercial o esa modelo que está en todas marketing. Exacto. Que ahí es donde se gastan las marcas el dinero, claro, no en lo que tú pones en tu piel, ¿no? En vendértelo. Eso es. Eso es. ¿Hay que fiarse de todas las marcas que pongan cosmética natural? Bueno, otro melonazo. Fíjate, César, las marcas se han dado cuenta que nos queremos cuidar. Claro. Las marcas están viendo hacia dónde vamos, que no queremos estar enfermos, que no queremos que nos tapen la piel con siliconas, con parabenos, con guarrerías. Entonces, pues han dicho, venga, pues vamos a hacer la misma porquería, pero vamos a poner el bote más verde. Vamos a ponerle pues una etiqueta de vegano, de natural, de bio. Y claro, como esto no está bien regulado, pues nos la cuelan. Y es el famoso greenwashing. Ese greenwashing que ahora pues vayas donde vayas, todo es verde, todo es natural, todo es vegano. Yo digo, pero qué barbaridad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y claro, luego le das la vuelta a la etiqueta y lo único que tiene de natural es el ingrediente primero, que es el agua. Todo lo demás es sintético y cuando hay un ingrediente que es natural, ya permiten poner que sea natural, pero todo lo demás son porquerías químicas. Vale. Todos son disruptores endocrinos y entonces no es real. Por eso yo siempre animo a decir, oye, elige dentro de estos sellos que hablábamos
elige unas cuantas marcas que te gusten, que hay marcas maravillosas, espectaculares, y quédate con algunas de ellas, con las que más te gusten, y ve por ahí, pero no te fíes de estos sellos de bio, orgánico, ahora cualquiera, hasta los supermercados. Claro, por eso. Te ponen la etiqueta de bio, pero que se la dan ellos mismos. O sea, que tú ves la etiqueta, que a lo mejor lo ves en unas manzanas y ves bio. Y no tiene la etiqueta de la Unión Europea verde. Es decir, que yo a mí misma me lo he dicho. Y dices, pero bueno, y esto está permitido. Wow. Está permitido que nos vacilen. Total, en la cara. En la cara. En la cara y por ley. Qué bueno. Bueno, qué bueno, ¿no? O sea, qué fatal, ¿no? Pero claro, es que me parece espectacular todo el marketing que hay. Todo marketing. Un producto que muchas personas, tanto mujeres como hombres, usamos son las famosas mascarillas estas que nos ponemos en la carita. ¿Vale? Cuando queremos comprar una mascarilla que no queremos que nos intoxique, ¿qué es lo primero o el primer ingrediente del que debemos huir? Pues yo huiría siempre de todos los derivados del petróleo. Es decir, normalmente en muchas cremas veremos cómo le van cambiando de nombre para tomarnos un poquito más el pelo. Pero puede ser, lo veremos como petrolatum, como vaselina líquida, como parafina, como mineral oil. Todos estos ingredientes son lo mismo, que son derivados del petróleo. Entonces, más allá de que nos intoxique, que también, es que todas estas sustancias pasa como con la silicona para el pelo. Son un maquillaje, es decir, tú te lo das, te pones esa mascarilla y dices, jope, qué bien me ha quedado la piel. Pero no es real, no es real. O sea, aparte de que no te está haciendo bien, es que esas sustancias lo que están es taponando tu piel. Y a la larga vas a tener la piel peor, más deshidratada y va a envejecer mucho peor. Con lo cual, además de que nos intoxique, es que además se va a estropear tu piel un montón. Fíjate, te cuento una cosa que a mí me dejó muerta. Yo, bueno, pues siempre he sido muy coqueta, me gustaban los maquillajes, el cacao de labios, tal. Y yo era como una obsesa del cacao de labios. Era como que tenía en mi mesilla, tenía en el bolso, o sea, era como 15 cacaos, porque es que si no tenía cacao era como que me ponía súper nerviosa. Vale. Mi madre siempre decía, hija, pero es que es como una adicción. Decía, sí, mamá, es que si no, se me llenan los labios de pellejitos, se me secan y demás. Bueno, pues ya está. Tenía que tener en todos sitios. Hasta que un día, estudiando todo este tema de los ingredientes de las cremas, descubrí cómo esto que te digo, las vaselinas, las parafinas, es decir, todo lo que son derivados del petróleo, lo que hacen es que nos ponen una capa como si fuera un film transparente. Tú imagínate que nos ponemos un film transparente. Entonces, en el momento, César, tú te notas los labios o la cara perfectos. Perfectos, dices, wow. Qué bien tengo los labios, qué fenomenal. Pero es un film que ¿qué hace? Que no deja que tu piel haga sus funciones, claro, porque es un plástico. Lo está taponando, claro. No deja que tu piel respire y demás. ¿Qué pasa? Que hace el efecto rebote. Esto está más que demostrado, hace el efecto rebote. Entonces, a la larga, necesitas continuamente ponerte cacao, pero no porque tus labios no hagan su función y les pase algo. No. Es por eso que te estás poniendo. Yo cuando lo descubrí, cambié, me compré un cacao sano, pues con mantecas, aceites, un cacao sano, y ahora me lo doy por la noche, porque me gusta darme mis cosas por la noche, me lo doy, pero yo no he vuelto a tener 15 cacaos, ni he vuelto a tener los labios agrietados, ni la piel agrietada, nunca más. Entonces, todas estas cosas sintéticas no es solo que nos vayan poco a poco intoxicando, sino que es que además a la larga nos hacen el efecto rebote. Claro. Entonces, es que es un sinsentido. Le están quitando propiedades a la piel en este caso. Total, que están haciendo que la piel a la larga se seque. Al principio te mantiene tu hidratación porque te la tapa, pero claro, luego a la larga enseguida notas esos pellejitos, eso. Yo tenía continuamente los labios hechos trizas. Qué fuerte. Ir tomando nota de todo esto porque son cosas brutales, o sea que si no hacéis esto ya es porque no queréis, que al final lo que pasa es eso, que la gente, pues, por lo que tú dices, por dejadez, quizás no nos cuidamos más. Pero empieza por donde quieras. Yo siempre digo, que te gusta la belleza, el maquillaje, empieza por ahí. Verás la piel, cómo te mejora. Que tienes bebés y te preocupa su salud, empieza por ahí. O sea, si es que tampoco hay que hacerlo todo perfecto, pero saber que nuestro cuerpo es maravilloso y que lo estamos jodiendo. Eso es.
Es muy importante de saber. Nos quedan 2 patas. Sí. Vamos a por la segunda. Vale. ¿Vale? Consejos sobre la segunda pata. Pues hemos dado muchos. La segunda pata es esa protección de nuestra barrera natural, de nuestra piel. ¿Qué otros tips podemos dar para proteger y cuidar nuestra piel? Bueno, pues yo diría que en la medida de lo posible cuidemos sobre todo lo que va a permanecer mucho tiempo en nuestra piel. Es decir, está muy bien cuidar pues el champú, el gel de ducha y demás, pero cada vez utilizamos más productos de, pues eso, me doy una mascarilla, me pongo una crema, me pongo un sérum. Eso va a estar muchas horas en tu piel. Entonces, pon un poquito de foco, ¿vale? Yo siempre animo a compra menos cosas, si quieres comprar más, claro, pues está muy bien, pero compra menos cosas, pero de más calidad, ¿vale? Y que lo que pongas en tu piel, mires los ingredientes. Si al principio no lo entiendes, bueno, es paso a paso, pero mires que realmente sean nutrientes, sean cosas que de verdad le aportan a tu piel de ahora y del futuro. Es como los alimentos, es que lo que estás comiendo hoy es lo que va a nutrir tus músculos, tu piel de mañana. Pues con la piel pasa exactamente lo mismo. Intenta en la medida de lo posible fomentar todos los maquillajes y todos los productos ecológicos y de esa manera vas a notar, bueno, grandes cambios en la piel. Toma el sol. O sea, si son cosas muy, muy sencillas, muy básicas, pero lo vas a notar pronto. Fíjate, a mí se me quitó hasta la alergia al sol cambiando los solares. O sea, claro, fíjate. Hemos dado muchos tips sobre el punto 2 o la pata 2. Ahora vamos a la 1. Vale. Bueno, pues la bajada de carga tóxica es la principal, por supuesto, lo que decíamos, ¿no? Qué importante es no comernos esa tarjeta de crédito a la semana, qué importante es cuidar un poco todo lo que entra en nuestro organismo. Si quieres podemos ver en la parte de alimentación, hemos visto, por ejemplo, alguna idea, ¿no? de alimentos orgánicos, que, bueno, pues yo animo, ¿no? Sería una parte muy importante. Y a mí hay 2 cosas que me gustan mucho fijándonos en la parte de la cocina, porque lo hacemos todos los días. Claro. Entonces tiene importancia, ¿vale? Una es el agua que bebemos. Para mí es fundamental. Somos como mínimo un 70% agua, entonces el agua que bebemos es muy importante, ¿vale? Entonces, no hay que volverse locos, pero yo siempre animo a, en la medida de lo posible, no beber agua embotellada en plástico, porque vamos a sumar lo que decimos, esta tarjeta de crédito que no nos queremos comer a la semana y poner un filtro sencillo en nuestra cocina. Vamos a ahorrar mucho dinero y mucho dinero, te digo, ahora hacemos cuentas y vamos a potenciar mucho nuestra salud. ¿Por qué? Porque a día de hoy, cada vez hay más sequía, cada vez hay más problemas con el agua y el subsuelo está cada vez más sucio. Entonces, hay muchos metales pesados, muchas sustancias que llegan con el agua del grifo, muchos antibióticos porque están en el subsuelo. España es un país que tiene mucha agricultura, mucha ganadería, con lo cual todo eso se va pasando. Para que te hagas una idea, el año pasado, César, si ya la ley es laxa, pasamos en 16.600 ocasiones, 16.600, los límites permitidos como seguros en el agua del grifo, en España. ¿Qué bebemos? Eso digo yo, ¿qué bebemos? Es brutal, es decir, vale, se permiten un montón de antibióticos y un montón de cosas que no deberían estar en nuestra agua porque es, bueno, pues no debería ser así para nuestra salud. Bien, pero es que no contentos con eso, sobrepasemos en 16.600 ocasiones en un solo año lo que se considera como agua saludable. Entonces, yo siempre animo, pon un filtro súper sencillo en tu casa, porque el agua embotellada, bueno, pues sabemos que ese plástico migra, todos esos disruptores endocrinos migran al agua, con lo cual, además que gastamos mucho más dinero, eso está comprobadísimo. Yo cuando hice el cambio, yo como siempre todo lo miro también en dinero para poderlo luego compartir. En 6 meses, en los 6 primeros meses, amorticé lo que gastábamos, y somos 2 en casa, lo que gastábamos en el agua embotellada. Con lo cual, si pones un filtro sencillo en casa, ahorras muchísimo dinero, porque la inversión es solo una vez, claro. Y tienes un agua limpia para siempre, para ti y para toda la familia, para limpiar la fruta, para cocinar y para todo. Con lo cual,
para mí es una pata importante. Y otra pata importante sería dónde cocinamos. Dónde cocinamos, bueno, pues también puedes poco a poco, cuando tengas que comprar cosas nuevas, poner un poquito de foco, ¿no? ¿Qué sartenes, qué utensilios? Es cierto que ya el año pasado se consiguió prohibir el teflón. Uh-huh. El teflón llevaba 20 años llevaban diciendo lo nocivo que era, se hizo la película de Aguas Oscuras. Eso es el antiadherente. Eso es el antiadherente, una parte. Y si ahora ponen sartén con antiadherente, pero no ponen sartén con teflón, pues... ¿puede ser teflón? Bueno, claro, porque... buena pregunta. Claro. En principio está prohibido, pero bueno, como todas las leyes, siempre dicen que... cosas curiosas, ¿no? Como que se usará cuando el fabricante no encuentre otra cosa y cosas similares. Pero bueno, pensemos que no. Vale. Pero aún así, no deja de ser una capa plástica. Es decir, aunque hayan quitado el PFOA, que era la parte del antiadherente que era más nocivo, a día de hoy se sabe que este año han tenido que indemnizar en 720 millones de dólares a todas las familias hasta hoy. Esto seguirá, claro. Bueno, que han sufrido los efectos, ¿no? De muerte, de cánceres, por el teflón, ¿no? Con lo cual, bueno, es algo que es importante. Comprobado. Sí, esto es a día de hoy, no sé si has visto la peli Aguas Oscuras. No. Pues es una peli que recomiendo ver mucho porque, bueno, pues como desde el día 1 se sabía que el teflón era nocivo. Bueno, pero lógicamente pues hicieron lo de siempre, ¿no? Sí. Que compensa más indemnizar o seguir con ello. Y bueno, pues se optó por seguir con ello, lógicamente, y bueno, pues año tras año sigue habiendo muchísimos juicios y muchísimas indemnizaciones a la marca inicial, que fue DuPont, y bueno, pues ya se prohibió el año pasado, pero bueno, claro, eso sigue estando ahí, ¿no? Entonces, claro, siempre además... César, se habla de las indemnizaciones millonarias cuando las hay, pero no se habla del todo el sufrimiento que deja en las familias tuya y mía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo siempre, en la medida de lo posible, a evitar o minimizar los antiadherentes y elegir otras opciones, como puede ser el hierro, como puede ser el acero, para todo lo que podamos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una sartén de 30 euros de acero, que es sencilla y económica, que utilizo para casi todo. Vale, que no te apañas para 3 cosas. El huevo frito, Vale, pues hazlo en un antiadherente si quieres. Usa una sana, elige una que sea un poco más sana, aunque no hay ninguna 10, claro, pero que sea un 8. Si ponen antiadherentes, que lleva plástico. Claro, hay algunas que son un poquito más estables. Yo, por ejemplo, tengo una que tiene 9 años, que está nueva, porque es, bueno, pues más robusta, un poquito más estable, y la uso pues para la tortilla de patata y los huevos. Para que no se pegue, vamos, básicamente. Eso es, pero todo lo demás, si tú haces unos champiñones al ajillo, si haces, yo qué sé, cualquier cosa, no necesitas un antiadherente, César. Pues usa la de 30 euros, que la puedes meter en el lava, que es irrompible, que te dura para tus hijos y que no tiene ni un tóxico. O sea, fíjate qué de cosas sencillas podemos hacer para que nuestra pecera de verdad esté sana. Es que es tan fácil, César. Y hay un dato que me dijiste antes en el café previo, que ese es también, preocupante, ¿no? Es espeluznante, que es que el 90% de los cánceres se pueden prevenir. Sí, esto nos lo dijo Christopher Wild, que fue durante 30 años el director de la IARC. La IARC es la Agencia Internacional del Cáncer, ¿sí? O sea, que no lo decimos tú y yo aquí. Este hombre, tras muchísimos estudios y tras 30 años en esta agencia, nos dijo que el 90% del cáncer a día de hoy se puede evitar cuidando un poco nuestro entorno, cuidando todo lo que hemos visto tú y yo hoy, ¿no? O sea, poniendo un poquito de foco en que, bueno, pues somos más que un cacho de piel y un cacho de carne, claro, que comemos y que respiramos, que ponemos cosas en nuestra piel. Es decir, que cuidando un poquito nuestro entorno podemos hacer grandes cosas y evitar la mayoría de las enfermedades hoy en día. Esto la ciencia, César, no se cansa de repetírnoslo. Cuidando nuestro entorno,
No se cansa de repetírnoslo, pero no nos lo hacen llegar. Que ese es el problema. Claro, bueno, ¿Dónde se frena esa información? ¿Quién la frena? Pues esta información se frena, yo estoy segura, lógicamente, en gobiernos, en intereses, en corporaciones, que yo creo que al final todo es uno, ¿no? Es decir, mira, hay un investigador, que es uno de los investigadores mayores de toda la parte de disrupción endocrina a nivel internacional, que es de Granada, el doctor Nicolás Olea, que es una eminencia, es maravilloso. Le hice una entrevista hace poco y, bueno, es un lujo de hombre. Y él siempre dice, yo recibo millones y millones, él y su equipo de investigación de la Unión Europea, de distintas, para que investigue toda la parte de la disrupción endocrina, cómo los tóxicos nos afectan, cómo afectan a los niños, a las mujeres, al cáncer de mama, tiene un estudio del cáncer de mama brutal, de cómo yo los hago, o sea, a mí me lo pagan, todos lo pagamos, a los gobiernos. A él se lo pagan, él lo estudia y luego esos papers, todos esos salen en las mejores revistas internacionales de ciencia y ahí se quedan. Entonces, bueno, están ahí, los podemos ver tú y yo cada vez que queremos, pero claro, si no hay podcasts como este, si no le damos la difusión y empezamos a hacer pequeños avances en nuestro día a día, pues estamos gastando muchísimo dinero en investigación, pero la investigación sin acción pues se queda en nada, nuestra vida no mejora, ¿no? Fíjate que hace poco salía un estudio que a mí me dejó impactada, César. Decía, ya se venía, en muchos estudios se venía viendo, pero en el último que se ha hecho, dicen, en todas las autopsias realizadas y demás, que sin aluminio no encuentran Alzheimer. Sin aluminio no encuentran Alzheimer. Esto se llevaba viendo muchos años en distintos estudios, pero en el último que ha salido, un estudio muy importante que se ha hecho a nivel internacional, se ha visto. Es decir, en los cerebros, ¿no?, de las personas que se han hecho estas autopsias, lo que han visto los investigadores ha sido esto. Entonces, qué sencillo es hacer pequeños cambios de, pues cambio mi desodorante con aluminio por un desodorante sin aluminio. O sea, 4 pequeñas cosas que puedes hacer en tu día a día para que, lo que decíamos, de esos 20 años que vivimos de más, no pasemos 18 malos. Es claro. Que no tiene sentido. Es que la ciencia no para ya de ponernos, venga papers. Si es que los tenemos ahí, no tiene sentido. Tenemos ahí la información a nuestra mano, César. Me has dejado ahora un poquito en shock. ¿Lo del aluminio en los desodorantes lo pone? Lo pone, sí. Puede venir de distintas, lo puedes ver como sales de aluminio, potassium alum, pero vamos, siempre lo vas a ver así. Es muy fácil, enseguida, sí, eso siempre lo pone. Rara, ¿no? Sí, pero siempre será potassium alum y demás. Y algo, animo a todos desde aquí a que lo eliminen. Por favor. Pero algo que muy poca gente sabe o no mucha gente sabe es que la piedra de alumbre que se vende en herbolarios y que yo la usé durante mucho tiempo y que la ciencia pensó también que era sana, porque el aluminio que llevaba las moléculas pensaban que eran suficientemente grandes para no penetrar en la piel, pero ya se ha visto que no, con lo cual yo animo a que en los desodorantes, sobre todo porque es una zona muy cerca de nuestras glándulas y demás, nunca aluminio, por supuesto nunca parabenos, que ya poco a poco las marcas van quitando, y no piedra de alumbre, ¿vale? Por este motivo. Entonces ahí estamos ganando muchísimo, porque es algo que usamos a diario. Qué bueno. Qué maravillosa entrevista. Qué bien hablado. Gracias. Y cuántas cosas hemos aprendido en este capítulo con Elena. Me encantaría tener un diccionario, de verdad, yo te animo a ello, de palabrejas de estas que la mayoría desconocemos, pero que seguramente si viéramos que lo que compramos la tienen, no lo haríamos. Eso sería un maravilloso aporte, ¿no? Además de ese libro gratuito que tenemos de 3 páginas maravillosas con símbolos, ¿no? Sí. Para guiarnos un poco a la hora de comprar ciertos productos, que vamos a poner en la descripción para que podáis acceder a él. Yo no sé si estás escribiendo un libro o lo tienes pensado, ¿sí? Sí, está pues a me punto. Alegra muchísimo porque yo lo voy a comprar. Gracias, César. Es maravilloso que tengamos
toda esta información, pero sobre todo, ya no solo tenerla, sino aplicarla, porque somos muy de saber y no hacer. Entonces, estamos jodidos, hablando mal. Y si tenemos niños, por favor, por lo menos lo que vamos a comprar para ellos, asegurémonos de que es sano dentro de la medida de lo posible, ¿no? Sí. Elena, no sé si te has dejado algo que quisieras decir. No, darte las gracias por placer. esta ventana maravillosa y nada, animar a todo el mundo a que no se abrume, que son cosas, es cierto que son muchas cosas, pero que son sencillas de cambiar, que empiecen por donde quieran, pero que empiecen. Uh-huh. Y nada, darte las gracias por invitarme a vuestro maravilloso podcast, que he estado muy feliz y estoy muy agradecida. Ha sido un placer, además ha sido el primer podcast y estoy seguro que no va a ser el último, porque te van a empezar a llamar de muchísimos, porque esta información la tiene que saber cada vez más gente, más personas. Así gracias. Que muchísimas gracias por venir. Y a todos vosotros, insisto, más del 80% de las personas que nos veis no estáis suscritas al canal. Para nosotros es fundamental porque es como una manera de decir, oye, lo estáis haciendo bien. Así que os invito a suscribiros al canal, es totalmente gratuito. Si os ha gustado el capítulo, que espero que se me ha pasado volando, dadle un me gusta, compartirlo para que vuestra gente pueda saber todo esto tan interesante que ha contado Elena. Y si tenéis alguna pregunta, queréis dejar algún comentario, sin duda hacerlo. Elena de vez en cuando se pasará por el capítulo, contestará ella personalmente y si no, yo le haré llegar la información, por supuesto, con mucho gusto. Así que ya está, por hoy. Como siempre os digo, la vida es maravillosa, hay que cuidarla, pero es maravillosa y no es solo éxito. Hasta pronto. No solo éxito, con César González.